Y vimos dos hombres, vimos dos destinos. Y los dos destinos eran eternos. Uno de consuelo eterno y otro de tormento eterno. Sin embargo, hermanos, hay un punto que quiero asegurarme como pastor de la iglesia que quede muy claro. Lo pasé tal vez muy rápido. Algunos sí lo entendieron, pero como lo pasé muy rápido, podría quedar alguna duda y por eso hago esta aclaración. Creo que es la primera vez en los 16 años que estamos aquí en la iglesia que hago una aclaración, pero creo que bien vale la pena hacerlo, porque ustedes son la iglesia del Señor. Y la aclaración es la siguiente: Lázaro no fue al cielo porque era pobre, ni el rico fue al infierno porque era rico. Por si acaso quiero hacer esa aclaración. Jesús no está enseñando, hermanos, que la salvación se obtiene por la condición social, sino pues todos, no, yo quiero ser pobre porque me quiero ir al cielo. No es así. Tampoco quiere enseñar Jesús que alguien se va a ir al cielo porque sufre mucho aquí en este mundo. Ni tampoco la condenación viene porque alguien tiene demasiado dinero, demasiados bienes, casas, lo que sea. No. Y la escritura es bastante clara, que la salvación es solamente por fe. No por obras, no por méritos, no por carencias, no por riquezas. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, no de vosotros, dice la palabra, pero estoy hablando, no, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, fíjense bien, para que nadie se lo diga, para que nadie diga, es que yo hice muchas obras y por eso Dios estoy en el cielo. No. Entonces, ¿por qué Lázaro fue al cielo? ¿Saben por qué? Porque confiaba en Dios. Y aunque, ¿saben qué? En la descripción no se narra la razón o el motivo. Sin embargo, fíjense esto: en esos tiempos los nombres tenían un porqué. No se ponían porque le gustó el de la novela o porque es el nombre de moda. No. El nombre tenía un fundamento, una razón de ser. Y Lázaro, se los dije rápidamente, significa Dios es mi ayuda. ¿Se acuerdan? Eso sí les mencioné. Es decir, lo que estamos viendo de alguna manera es que la fe de Lázaro no estaba en los hombres, ni tampoco en las riquezas, ni en su propia justicia, sino estaba en Dios. Lázaro era pobre de recursos, pero era rico en fe. Jesús dijo ahí en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En cambio, ¿por qué el rico antes de eso? Lázaro dice que fue llevado al seno de Abraham. ¿Recuerdan que esa es parte de la lectura? Fue llevado al seno de Abraham. ¿Por qué alguien es llevado al seno de Abraham? Porque tiene la misma fe de Abraham. ¿Sí van entendiendo? Porque tuvo la misma fe de Abraham. No fue porque hizo muchas cosas, no, tuvo la misma. Esa es la razón. En cambio, el rico se fue al infierno. Y no se fue porque tuviera dinero, sino porque su confianza estaba puesta en las riquezas, en sí mismo, pero nunca pensó ni siquiera en Dios. Vivió como si no necesitara de nadie. No mostró compasión, no buscó a Dios, no reconoció jamás su pecado. Jesús no condena la riqueza, sino condena el corazón que se endurece tras ir por las riquezas. En Marcos 10:24 Jesús dijo: cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Así que, hermanos, la gran diferencia entre el rico y Lázaro no fue su nivel económico, sino su relación con Dios, como le digo, aunque no está explícito. Por eso estoy haciendo esta pequeña pausa antes de empezar con el sermón del día.
Uno vivió confiando en Dios y el otro vivió confiando en su riqueza y en sí mismo. Uno buscó a Dios y el otro simplemente lo ignoró. Y esa diferencia fue eterna. Por eso, mis hermanos, este mensaje de Lucas 16 no es una crítica social, sino es una advertencia espiritual. ¿Sí quedó claro con eso, hermanos? Yo espero que sí. ¿Sí? ¿O se confundieron más? No. Bueno. Así que hoy vamos a retomar, o continuar, mejor dicho, vamos a continuar nuestra serie Lágrimas por los Perdidos, que ya lo estaban anunciando hace un momento. Y el título de hoy, del sermón de hoy, esta semana número 5, es La cruz, donde Cristo cargó el infierno que merecíamos. La cruz, donde Cristo cargó el infierno que merecíamos. Y vamos a estar considerando el pasaje de Marcos capítulo 15, versículo 33 al 39. Mis amados hermanos, hemos caminado juntos durante estas 4 semanas anteriores por un terreno bastante complicado, difícil para algunos. Hemos visto cómo la santidad de Dios necesita o debe de juzgar el pecado. Hemos escuchado las palabras de Jesús sobre lo que Él tenía que decir sobre el infierno. Y hemos contemplado en el juicio final, donde todas las cosas serán puestas en su verdadero lugar. No hay nada que se escape. Y hasta aquí tal vez algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué tanto énfasis en esta serie en el juicio? ¿Por qué hablar tanto del infierno? Y la respuesta es esta: porque solamente cuando tú y yo podemos entender la magnitud del problema, es que vamos a poder maravillarnos de la grandeza de la solución. Solo cuando nosotros vemos la profundidad del pozo en el que nosotros hemos caído, podremos apreciar la longitud de la cuerda que se utilizó para poder salvarnos. Hoy estamos llegando al corazón palpitante de nuestra serie. Sí. Hoy vamos a poder apreciar el momento más oscuro, pero a la vez el momento más glorioso de toda, escúchame bien, de toda la historia humana. Hoy contemplaremos la cruz. No como un símbolo bonito, de repente, que podemos llevar en un collar. No porque yo me puse un tatuaje de la cruz, yo ya soy lo máximo. No. Tampoco es la decoración de la casa o la cruz del logotipo de nuestra iglesia. No. Sino como el lugar donde el cielo y el infierno se encontraron. Donde la justicia y la misericordia se besaron. Donde Dios castigó el pecado, pero a la vez salvó al pecador simultáneamente. Dicho esto, abramos nuestras Biblias, por favor, y vamos a leerlo con suma reverencia. Marcos capítulo 15, versículo 33 al 39. Todos juntos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Oremos todos juntos. Amado Padre,
Santo y misericordioso, nos acercamos con humildad ante tu presencia en esta mañana. El día de hoy estamos acercándonos al momento más sagrado, Señor, de toda la historia. Queremos en esta mañana acercarnos a la cruz, donde tu Hijo murió por pecadores como nosotros. Espíritu Santo, necesitamos que abra nuestros ojos, que sensibilices nuestro corazón, porque sin ti lo único que podremos ver es maderas y clavos en ese lugar. Pero con tu iluminación podemos ver gloria en la agonía, victoria en la derrota aparente y vida en la muerte. Te suplicamos, Señor, que nadie salga de este lugar sin haber sido confrontado por la cruz. Para el creyente, que veamos con ojos renovados lo que Cristo hizo por nosotros, y que esto nos pueda mover a una gratitud desbordante. Para el que está dudando tal vez el día de hoy, que hoy sea el día cuando la niebla se disipe y que vea claramente que este Jesús es quien dice ser. Para el que está lejos o apartado, Señor, que el amor demostrado ahí en la cruz pueda causar atracción de retorno a casa. Señor Jesús, tú que bebiste la copa amarga en nuestro lugar, ayúdanos a no trivializar tu sacrificio. Ayúdanos a no perder el asombro de lo que tú hiciste, Señor, hace 2000 años. Háblanos poderosamente, que tus siervos escuchan en esta mañana. Te pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Todos nosotros, hermanos, experimentamos un momento en nuestra vida cuando todo cambia. Un diagnóstico médico, un accidente, una traición, una pérdida, un momento donde el mundo que tú conocías simplemente se rompe en pedazos. ¿Es así? Todos pasamos por esa experiencia. Hace 2000 años hubo un momento así, pero de escala cósmica. Durante 3 horas, hermanos, del mediodía hasta las 3 de la tarde, la luz del sol fue apagada. No fue un eclipse como muchos pretenden decir. No fue un eclipse solar de esos ordinarios, porque era imposible. Pastor, ¿por qué era imposible? Porque la Pascua se celebra cuando hay luna llena. Y cuando hay luna llena es imposible que ocurra un eclipse solar. Sencillo como eso. Es decir, lo que vemos en esas 3 horas de oscuridad fue una oscuridad sobrenatural que cubrió toda la tierra. Y en esa oscuridad, algo que nunca había sucedido antes, pero que tampoco sucederá después, ocurrió. ¿Qué pasó? El Hijo de Dios, quien desde la eternidad pasada había disfrutado de esa comunión perfecta con el Padre, fue abandonado, fue dejado, fue desamparado, fue separado. Y en ese abandono, hermanos, y en esa separación, en esa soledad cósmica absoluta, Cristo experimentó lo que tú y yo merecíamos experimentar eternamente. ¿Sabes qué experimentó? Experimentó el verdadero infierno. No metafóricamente, no simbólicamente. En esas 3 horas de oscuridad, Cristo bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios que debería ser nuestra. Hermanos, si hay algo en toda la Biblia que debería hacernos caer de rodillas en asombro agradecido, es este episodio. No hay un episodio que realmente nos haga caer de rodillas con agradecimiento que este. Hemos estado en un viaje intenso estas últimas semanas. En la semana 1 vimos que Dios es santo, y porque es santo debe de juzgar el pecado. No puede pasar por alto el pecado.
En la segunda semana escuchamos a Jesús hablar sobre el infierno más que ningún otro, pero no lo hacía para condenarnos, sino lo hacía con lágrimas, porque quería salvar al hombre, aún a pesar de su rebeldía. La tercera semana contemplamos el juicio final, donde todo será revelado, donde nadie podrá poner una sola excusa. Ninguna excusa será válida. Será descubierto aún los pensamientos de uno, lo vimos ese día. Y la semana pasada, la semana número 4, vimos y expusimos sobre el infierno. ¿Qué es o qué significa? Significa vivir sin Dios para siempre. Y creo y considero que cada semana la pregunta ha estado flotando en el aire. ¿Cómo puedo yo, siendo un pecador, escapar de ese juicio? Yo sé que aún a lo largo de esta serie les he mostrado el camino al Evangelio de una manera o de otra. Siempre he estado incidiendo en el Evangelio, porque es aún el único camino. Pero hoy, hermanos, vamos a responder a esa pregunta de forma mucho más detallada. Dios enfrentaba un dilema imposible de resolver para cualquier ser humano, menos para él. ¿Cuál es este dilema? Por un lado, su justicia demanda que el pecado sea castigado. Éxodo 34:7 lo dice con bastante claridad, que él no tendrá por inocente al culpable. Pero por otro lado, su amor, ese amor innato, porque Dios es amor, no tiene amor, Él es amor. Ese amor desea salvar a pecadores. Dice Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del impío. Fíjese bien. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificador del impío a la vez? Las dos cosas simultáneamente. ¿Cómo puede perdonar sin comprometer su justicia? ¿Cómo puede castigar el pecado sin destruir al pecador? Y la respuesta únicamente se encuentra en la cruz. En la cruz, hermanos, Cristo tomó voluntariamente, entienda bien eso, nadie lo obligó, voluntariamente nuestro lugar bajo la ira de Dios. Ahí experimentó la separación, ahí experimentó el juicio que tú y que yo merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos experimentar la comunión y el amor que Cristo merecía, pero ahora recae sobre nosotros. La cruz, hermanos, no es solo un ejemplo de amor, aunque lo es. No solamente es la victoria sobre Satanás, aunque también lo es. No solamente es una demostración de solidaridad con el sufrimiento humano, aunque también lo es. La cruz es ante todo el lugar donde la justicia de Dios es satisfecha y la ira de Dios fue propiciada, es decir, fue aplacada. ¿Para qué? Para pecadores como tú y como yo pudiéramos alcanzar la salvación, pudiéramos alcanzar el perdón sin que la santidad de Dios sea afectada. Es ahí la cruz. En este pasaje hay 3 escenas cruciales de ese viernes que cambió todo. Fijémonos en el versículo 33, Marcos 15:33. Fíjese, cuando vino la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía. Es el momento más brillante del día en el Medio Oriente. Y de repente, cuando debería ser más brillante, lo que pasó era que hubo oscuridad. Ya les acabo de decir hace un momento, no fue un eclipse. Los eclipses suelen durar minutos, no horas. Y además, como les expliqué, era luna llena. Los eclipses solares son imposibles durante la temporada de luna llena.
Es decir, fue una oscuridad sobrenatural. Fue una oscuridad creada por Dios mismo, enviada por Él. Y esta oscuridad, mis hermanos, no fue accidental. En la Biblia la oscuridad siempre simboliza el juicio de parte de Dios. En Éxodo 10, 21 y 22, ustedes recordarán cuando Dios juzgó a Egipto. ¿Qué hizo? Envió tinieblas. Y eran tan densas esas tinieblas, dice que la Biblia, que lo podía hasta palpar esas tinieblas. Imagínense la densidad de las tinieblas que había. Pero además, ahí en el libro del profeta Amós, en el capítulo 8, en el versículo 9, Dios profetiza sobre el juicio venidero. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿No les parece familiar lo que estamos viendo en Marcos? Los judíos, que eran conocedores de las escrituras, inmediatamente yo creo que ellos entendieron, ellos comprendieron: esta oscuridad, estas tinieblas no es normal, esto es juicio de Dios. Dios está actuando en juicio. Pero aquí presta atención, porque aquí está lo increíble. Preste atención, porque de verdad esto es maravilloso. El juicio no está cayendo sobre los que crucificaron a Jesús. El juicio estaba cayendo sobre el Hijo de Dios mismo, el perfecto, el santo, el justo, el puro, el que jamás hizo ni la menor cosa de pecado. Sobre él estaba cayendo el juicio. No sé si usted se maravilla de ello. Es algo para poder decir: Señor, yo merecía ese juicio, y siendo como soy, tú te ofreciste voluntariamente. Y en 2 Corintios 5:21, con bastante claridad lo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leamos nuevamente despacio. Dios el Padre tomó a su Hijo amado, al perfecto, al inocente, que no ha existido en todo el tiempo, un ser como él, y lo trató como si él fuera culpable. No porque Jesús fuera pecador, sino porque tú y yo lo somos. Isaías 53:6 lo explica y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual, cada uno. Mas Jehová, escúcheme bien, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó. Es el tiempo pasado, es un hecho consumado. Nuestro pecado fue transferido a Cristo. Y con el pecado, desde luego, vino el juicio que el pecado merece. Thomas Goodwin escribió: si quieres ver lo que es el pecado, mira al Monte Calvario. Hermanos, hay una advertencia que quiero darles. Tenemos que tener bastante cuidado con trivializar la cruz. A veces lo hemos reducido a la joyería, a la decoración o a cuantas otras cosas. Pero la cruz, déjenme decirles, fue el lugar más horrible del universo en ese entonces. Fue el lugar donde la ira de Dios contra el pecado, con toda su furia, esta furia santa, esta furia acumulada
contra cada mentira, contra cada adulterio, contra cada asesinato, contra cada idolatría, contra cada pensamiento que no es agradable a Dios, cada acto de rebelión, desde Adán hasta el último ser humano, cada cosa que tú sabes que tienes que hacer y no lo haces, también es considerado pecado. La misma Biblia lo dice. Todo eso se concentró y cayó sobre Cristo. ¿Sabe lo que significa? Escúchame y preste atención, no se distraiga. ¿Sabe lo que esto significa? Significa que cuando tú pecas y dices, no es gran cosa, ¿sabes qué está pasando? Estás minimizando lo que a Cristo le costó. Cuando tú dices, es que Dios entiende, Él sabe que yo soy débil, sí. Te estás olvidando que esa comprensión, entre comillas, le costó todo a Cristo Jesús. La facilidad con que pecamos revela cuán poco valoramos lo que Cristo hizo para poder perdonarnos. Pero aquí está lo glorioso del Evangelio. Si Cristo cargó tu pecado en la cruz, entonces tu pecado ya fue juzgado. No será juzgado a futuro. Ya fue juzgado en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes, Pablo? Para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es muy claro. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Aquellos que se han arrepentido. Han puesto su fe únicamente en Jesús. Han dado la espalda a todo lo que antes hacían. Pero ahora viven como verdaderos hijos de Dios, demostrando los frutos del Espíritu. ¿Quieres saber la verdad? Porque muchas veces nos cuesta a nosotros y, no, yo creo que estoy bien. No, ¿sabes a quién le preguntas? Pregúntale a tu esposa. Oye, ¿yo soy un verdadero cristiano? Pregúntale. Pregunta a tus hijos. ¿Yo estoy viviendo como un verdadero cristiano? Porque a veces nosotros nos hacemos ahí los locos. No. Hermanos, necesitamos asegurarnos de estar en Cristo Jesús. No perfectos, ojo, porque no hay un solo perfecto, pero sí estar en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Pablo, explícame, ¿por qué no hay condenación? Lo acabo de decir hace un momento. Porque ya cayó sobre Cristo. La oscuridad que debería de cubrirte a ti, lo cubrió a Él. El juicio que debería destruirte, lo destruyó a Cristo. Y ahora, si estás en Cristo, mira bien, si estás en Cristo, solo hay luz, solo hay aceptación. Ahora hay amor de Él, no porque Dios haya bajado sus estándares, sino porque Cristo cumplió los más altos estándares que el Padre exige. Pero la oscuridad física era solamente un signo externo de algo mucho más terrible que estaba sucediendo internamente. Vayamos al versículo 34. Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos conserva las palabras arameas originales, tan importantes que no se pueden perder en la traducción. Este es el único momento en los evangelios donde Jesús no llama a Dios Padre. Siempre fue Padre, incluso en Getsemaní, en su oración, Abba, Padre. Pero aquí es Dios mío, no Padre, sino Dios. Y la pregunta es, ¿por qué?
Porque en ese momento la relación padre e hijo fue interrumpida. Esa es la razón. El puritano Thomas Woodley escribió algo profundo sobre la cruz en su obra La gloria del Evangelio. Bueno, está en inglés realmente esa obra. Y dice lo siguiente: Dios nunca estuvo más airado contra su hijo que cuando estaba más complacido con él. Así fue cuando Cristo colgaba en la cruz. Dios encontraba un olor fragante de descanso y satisfacción, incluso cuando Cristo clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué profundidad! Hermanos, esto es lo más misterioso y profundo de toda la teología cristiana. Por primera vez en toda la eternidad hubo una separación dentro de la Trinidad. No separación de esencia. Jesús seguía siendo Dios, sino separación de comunión. El Padre, quien desde la eternidad había mirado a su Hijo con deleite infinito, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me complazco. En ese momento tuvo que apartar su rostro de su Hijo, no porque dejara de amar a su Hijo, sino porque su Hijo estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. El profeta Habacuc, el capítulo 1, el versículo 13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, Dios es tan santo que no puede ni siquiera mirar el pecado. Y cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, el Padre tuvo que justamente apartar su mirada. Y aquí está lo que necesitamos entender. El sufrimiento físico de Jesús, por horrible que fue, los azotes, la corona de espinas, los clavos, la asfixia final cuando estaba colgado, no fue lo peor. Lo peor fue el sufrimiento espiritual. Lo peor fue la separación de la comunión con su Padre. Ese peso, hermanos, de nuestro pecado, el poder experimentar la ira de Dios. Jesús allí en Getsemaní, recordarán Mateo 26:39: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? No la copa del sufrimiento físico. Jesús era valiente, no era un cobarde. La copa de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, la copa de la ira es una metáfora que se dice en varias oportunidades para poder referirse al juicio de Dios. Voy a leer solamente 2 pasajes para que podamos ver. Dice el Salmo 75:8: porque el cáliz está en la mano de Jehová. El cáliz, la copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Está hablando del juicio. Y en Isaías 51:17, fíjese lo que dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Y Cristo en la cruz bebió esa copa, no un sorbo, no la mitad, sino hasta la última gota. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado viene de la palabra griega tetelestai, que ha sido pagado en su totalidad. Es decir, que no queda nada por pagar. Es decir, la copa está completamente vacía. Ya no queda ni una sola gota por pagar. Cristo lo pagó todo, absolutamente todo. Qué tremendo. Un predicador escocés
que ardía por amor por Cristo. Tal vez algunos lo escucharon, la mayoría tal vez no. Era muy famoso en su tiempo, no porque quisiera ser famoso, sino por esas convicciones que tenía. Y él dijo: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí ahí en la habitación de al lado, yo no temería a 1,000,000 de enemigos. Pero la distancia no hace la diferencia. Él está orando por mí ahora mismo desde el cielo. ¿Se imagina usted? Y él añadía con asombro y decía: hubo un momento terrible en la cruz cuando Cristo no oró por sí mismo, cuando bebió la copa de la ira hasta el fondo, y lo hizo por nosotros. Quizá alguien esté preguntándose: ¿por qué Dios no podía simplemente perdonar? ¿Por qué es que necesitaba sufrir? Porque la respuesta es esta: porque Dios es justo. Si un juez perdona a un criminal sin castigo, ese juez es un corrupto. Imagina un juez que le dice a alguien: oye, yo sé que tú mandaste a 20 personas, pero como tú me caes bien, ¿sabes qué? Te vas libre. ¿Qué pensarías tú de ese juez? Que es muy inmoral, que le dieron por lo bajo, debajo de la mesa, le dieron una mordida. Hermanos, Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado sin comprometer su justicia. El pecado debe ser castigado, pero aquí está el milagro. Dios mismo proveyó el sustituto. Dios mismo pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando un pecador venía y traía su cordero, tenía que poner las manos sobre él, transfiriendo simbólicamente su culpa al animal. Por eso que el animal tenía que morir. Y el animal moría en su lugar. ¿Saben qué? Cristo es el cordero final. Cuando Juan el Bautista vio que estaba por allá, que venía hacia él, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la cruz, hermanos amados, Dios trató a su Hijo como si fuera el más vil pecador. ¿Para qué? Para poder tratarnos a ti y a mí como si fuéramos tan justos como Cristo. Cristo fue abandonado para que nosotros nunca lo fuéramos. Cristo experimentó la separación para que nosotros jamás pudiéramos experimentar ello, sino por el contrario, que al acercarnos pudiéramos experimentar una comunión tan íntima con el Padre. Hermano, ¿tú entiendes lo que significa esto? Significa que cuando te sientes solo, Cristo está contigo porque Él fue abandonado. Cuando sientes que Dios está lejos, tú puedes acercarte con total confianza porque Cristo ya llevó tu separación también allá en la cruz. Hebreos 4:15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? Porque Cristo fue rechazado. Pero el grito del abandono no fue el final. Ahí hubo un momento más. Vamos al versículo 37 y 38. Versículo 37 nos dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Algunos lo traducen: exhaló su último aliento. Pero la palabra griega es más fuerte.
significa entregó su espíritu. Es decir, nadie le quitó la vida, Jesús voluntariamente la entregó. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús no fue una víctima, como muchas veces. Ay, pobrecito Jesús, mira lo que le hicieron. No, Él fue voluntariamente. Nadie lo obligó, Él lo eligió. ¿Y sabes por qué lo eligió? Por amor a pecadores como tú y como yo. ¿Sí? Eso es la razón. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el versículo 38 de Marcos, dice en Marcos 15: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese detalle es crucial. De arriba hacia abajo. Es decir, no fue un rasgado desde abajo por manos humanas. No. Fue rasgado desde arriba por la mano de Dios. Tienen que entender esto. El velo del templo era bastante pesado. Medía 18 metros de altura aproximadamente. Esos son 6 pisos. Un edificio de 6 pisos. Así como la casa que usted tiene. 18 metros de altura, 4 pulgadas de espesor, 10 centímetros aproximadamente. Era tan pesado todo ese velo que dice se necesitaban por lo menos 300 sacerdotes para mover todo ese velo, o para cuando tenían que lavarlo. 300 sacerdotes se requerían para ello. Ese era el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo o de todo lo demás que estaba ahí presente en el templo. Y el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, en el día de la expiación, y entraba con la sangre de un animal inocente. Pero cuando Cristo muere, hermanos, ese velo es rasgado en dos. ¿Qué significa? ¿Por qué se rasgó? Y a Israel meditaba frecuentemente en este pensamiento, y él dijo: la muerte de Cristo no solo nos salvó de algo, es decir, del infierno, sino que nos salvó para algo glorioso, para una comunión íntima con el Dios del universo. El hecho que sea rasgado es que ahora nosotros podemos hincarnos acá y elevar una oración y tener acceso directo al Padre. El velo rasgado significa que el camino hacia Dios ya no está más bloqueado por nuestro pecado. La puerta está completamente abierta para todos los que son hijos de Dios. Fíjense bien, ahí en Hebreos 10, 19 y 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese velo de alguna manera representaba esa barrera, hermanos, entre ese Dios santo y este hombre pecador que somos nosotros. Esa barrera había sido removida, no porque Dios bajó sus estándares, no, sino porque Cristo satisfizo completamente los estándares más altos de Dios. Ahora cualquiera que es un hijo de Dios, no importa si pecó, no importa cuán manchado está, no importa cuán indigno es, puede acercarse directamente a Dios. Y mi pregunta es: ¿has puesto en una balanza eso?
No te acercas a un diosito, no te acercas a tus sanjuditas, no. Agarras tus sanjuditas, no me hiciste el milagro, lo pongo de cabeza. No, ese no es Dios. Te estás acercando al trono de la gracia. No sé si entendemos eso. No sé si tenemos una comprensión. No necesitas un sacerdote humano, Cristo es tu sacerdote. No necesitas sacrificios repetitivos, Cristo es nuestro último sacrificio y final. No necesitamos ni tú ni yo ganarnos el acceso. Cristo ya pagó el precio. Entonces, mis hermanos, permítanme hacerles algunas preguntas que necesitamos hacerlos y responderlo con honestidad. Según de Corintios 8:9 dice algo asombroso, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Piensa esto por un momento. Cristo, quien poseía todo, se despojó de todo por ti. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Sin embargo, Jesús se despojó, no le importó todo eso. Y vino para estar, para entregarse, vino para ser siervo. Es interesante que acá Jesús, cuando dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, no dijo tu corazón determina tu tesoro. Lo dijo todo lo pues tu tesoro revela qué hay en tu corazón. ¿Qué revela tu manera de dar, de poder apoyar? ¿Qué dice? ¿Dónde está tu corazón? Es lo que está diciendo Jesús. Algunos de nosotros, y tengo que incluirme en esto, somos increíblemente generosos con nosotros mismos. Muy excesivamente generosos. Nos damos nuestros gustos. Nos merecemos las vacaciones. Nos merecemos ese perfume. Nos merecemos esa ropa. Nos merecemos el iPhone 17, no 17, el 18, ya que lo encargo antes que salga. Estoy a la expectativa de ello. Pero la obra de Dios necesita, y a veces no soy tan generoso. Porque de repente nos volvemos sabios y muy prudentes para gastar. No, la Biblia dice que actuar con prudencia. ¿No? De repente ahora necesitamos ser muy responsables. No sé si vamos viendo la contradicción. No estoy diciendo, hermanos, que dar dinero nos salva. La salvación, ya lo repito una vez más, es solamente por gracia. Pero estoy diciendo, hermanos, que si realmente hemos sido capturados por la gracia de Dios, si realmente tú entiendes lo que le costó, tu relación con tus finanzas tendría que cambiar definitivamente. Definitivamente. Cuando tú ves que Cristo lo dio todo, aferrarte a tu dinero se siente demasiado pequeño, vacío, inadecuado como respuesta. Pero déjeme hacerte otra pregunta que posiblemente también será incómoda. ¿Para qué vienes a la iglesia? Principalmente, ¿a dar o a recibir? Sé honesto. Nadie más puede escuchar tu respuesta excepto tú, ahí en tu lugar. Y Dios, desde luego. ¿Qué te frustra más? Cuando de repente piensas, consideras, te imaginas que el sermón no te alimentó, o cuando tú ves necesidades de cubrir y no haces nada al respecto. Todos necesitamos ser ministrados, y es bueno, y eso es correcto. Somos ovejas que necesitan ser alimentadas, es verdad.
Marcos 10:45 nos recuerda algo radical, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo, hermanos, el único que realmente merecía ser servido, vino a servir. Y nosotros que no merecíamos nada, excepto el juicio, venimos esperando ser servidos. ¿Es en serio? Cada actividad, cada evento, vemos las mismas personas fieles ahí muchas veces, llegando temprano de repente para preparar aunque sea un café, limpiando los baños porque nadie lo quiere hacer, y podrían seguir la lista, orando por las necesidades de los hermanos, pero que no pueden asistir a la oración, al servicio de oración. Y no estoy sacando en cara, que quiero que veamos el balance, hermanos. Muchos de nosotros pasamos por alto esto que estoy diciendo. Mucho menos se nos ocurre preguntar, ¿cómo puedo ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil para nosotros recibir, pero tan fácil dar? Yo creo que porque en el fondo muchos de nosotros todavía pensamos que la vida cristiana todavía se trata de nosotros, porque nos hemos envenenado con todos esos sermones ahí en YouTube que te dicen, tú eres una princesa de Dios, tú te lo mereces todo de Dios, por escuchar tontería y media. Nos hemos envenenado nosotros creyendo que nos merecemos que otros nos sirvan, pero no estamos dispuestos a servir. Pero ¿sabes qué? Una cosa, el Evangelio dice exactamente lo contrario. El Evangelio dice que moriste, que tu vida ya no es tuya, que fuiste comprada por precio. Y si fuiste comprado por precio, entonces no te perteneces. ¿Estás viendo, hermano? ¿Estás comprendiendo eso? Dice 1 Corintios 6:19-20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, pero no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Es decir, entiéndalo de una vez, no eres tuyo. Eso no es una carga, eso es una liberación. Significa que tu vida tiene un propósito más grande que tu propia comodidad. Entiéndelo. Te lo vuelvo a repetir. Significa que tu vida tiene un propósito más grande que tu propia comodidad. Significa que cuando sirves, cuando limpias, cuando enseñas, cuando das, cuando te sacrificas, no estás perdiendo tu vida, la estás encontrando verdaderamente en Cristo. Entonces déjame preguntarte, si no estás sirviendo activamente en algún área, algún departamento, algún ministerio de esta iglesia, ¿por qué no? No estoy tratando de hacerte sentir culpable, quiero que lo entiendas. Estoy tratando de ayudarte a ver. Quizás has malentendido el Evangelio, porque el Evangelio no produce consumidores, el Evangelio produce siervos, entiéndelo. El Evangelio no crea personas que exigen sus derechos. El Evangelio crea personas que alegremente renuncian a sus derechos, como Cristo renunció a su derecho de seguir siendo Dios y se humilló y se hizo carne y se hizo hijo para poder hacer lo que tú y yo jamás lo hubiéramos alcanzado. El Evangelio no nos hace egoístas. El Evangelio nos hace radicalmente generosos. Y si eso no está sucediendo en tu vida, con tu dinero, con tu tiempo, con tus dones, con tu servicio, entonces necesitas tal vez preguntarte, ¿realmente he entendido lo que Cristo hizo por mí? ¿Realmente has entendido tú lo que Cristo hizo por ti? Hermanos, no estoy tratando de manipular, ustedes me conocen, 16 años. Estoy tratando, ¿sabes de qué? De señalarte la cruz, de apuntarte la cruz, porque cuando realmente ves la cruz, cuando tú realmente captas, cuando tú comprendes lo que te costó o le costó a Cristo que tú seas salvo, la respuesta natural no es preguntarse ¿cuánto tengo que dar? La respuesta natural es ¿cómo podría retener más para mí si todavía hay tanta necesidad? ¿Cómo puedo retener
no estoy hablando solamente de dinero, entiendan. Hablo de mis dones. ¿Cómo puedo retener mis dones? Yo sé hacer esto, aquello. ¿Cómo puedo retener? ¿Cómo puedo retener mi servicio? Es imposible. Si comprendo todo lo que pasó en esa cruz. Y si Cristo sufrió todo esto para salvarnos, ¿cómo podemos quedarnos callados? ¿Cómo puedes saber que tus amigos, tus familiares, tus compañeros, que el día de hoy, y lo explicamos la semana pasada, están yendo camino al infierno sin Cristo y no decirles absolutamente nada? No te digo invítalos a la iglesia, estoy diciendo predicarles el evangelio. Romanos 10:14 nos dice claramente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Escúchame, tu silencio puede costarle a alguien la eternidad. Pero en este texto o en este pasaje hay una última escena, versículo 39 de Marcos 15. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este centurión era un soldado romano muy endurecido. Él había visto posiblemente muchos cientos de crucifixiones. Había visto hombres morir maldiciendo, llorando, rogando, pero nunca en su vida había visto algo así. Tinieblas completas. Ese grito y dice: entregarse, consumado es. Y la manera en que Jesús murió, él no lo había visto por ningún momento. Pero algo en él le pasó. Y él declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La cruz, hermanos, es el lugar donde la identidad de Jesús es revelada más claramente. No en los milagros, no en las enseñanzas, en la cruz. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz parece derrota, pero es victoria. La cruz parece debilidad, pero es poder. La cruz parece vergüenza, pero es gloria. Entonces, ¿cuál es la respuesta apropiada cuando tú estás contemplando la cruz? No indiferencia, no análisis frío: voy a pensarlo, voy a razonar, voy a filosofar. No, la respuesta de los hijos de Dios es adoración, es gratitud, es entrega total. Charles Spurgeon dijo: si no eres agradecido por la cruz, es porque no has entendido tu pecado ni la gracia de Dios. Hermanos, déjenme preguntarles. Ya sé que he hecho dos preguntas y usted tal vez está diciendo: otra pregunta. Sí, otra pregunta. Para ti que ya conoces a Cristo, ¿ahora mismo estás viviendo como alguien comprado a precio de sangre? ¿O vives tal vez como si la cruz fuera una parte de tu vida cristiana, pero no el centro? Primera de Corintios 6:19-20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo.
Si tú estás acá, pero tal vez un tiempo has estado alejado del Señor. La pregunta es, ¿sabes cuánto le costó a Cristo recuperarte? Le costó su propia vida. No fue fácil, no fue barato. Le costó todo. Y si Él pagó este precio por ti, ¿no crees que es tiempo de dejar las ambivalencias y decir, Señor, ayúdame, quiero seguirte fielmente y no volver atrás? Y aunque tal vez no conocemos todos, pero podría ser que alguien todavía no conoce a Cristo. Quiero decirte, hoy has escuchado lo que Cristo hizo. No lo hizo por personas que lo merecían, lo hizo por personas rebeldes. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta no es, ¿soy suficientemente bueno para Cristo? No. La pregunta tendría que ser, ¿confiaré completamente en lo que Cristo ya hizo? Mis amados hermanos, hemos visto 4 escenas en este pasaje. 4 escenas cruciales del Calvario. Las tinieblas, que representan el juicio de Dios cayendo, pero no sobre tu vida, sino sobre Cristo. En segundo lugar, vimos a Cristo gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo experimentando la separación que tú y yo merecemos de Dios. Estar separados. Número 3, vimos la muerte, el precio pagado por completo, el velo rasgado. Número 4, la confesión de este soldado, de este rudo soldado, de este centurión. Esa confesión de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Octavio Swift, un predicador bautista del siglo XIX, tenía una manera tan extraordinaria de expresar el Evangelio. ¿Quién nos libró?, preguntaba. Y respondía, no nuestras lágrimas, sino sus lágrimas. No nuestras heridas, sino sus heridas. No nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo. No nuestra cruz, sino su cruz. Y concluía, toda la gloria a Él y solo a Él. Y todo esto apunta a una verdad central. La justicia exigía castigo, pero el amor deseaba perdonar. Y en Cristo ambos son satisfechos plenamente. Dios castigó el pecado en Cristo, pero a la vez Dios salvó al pecador a través de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este Cristo? ¿Lo rechazarás haciendo que su muerte sea en vano para ti? ¿O lo recibirás y lo abrazarás, permitiendo que su muerte sea tu vida? Antes de terminar, permítame contarles algo personal. Hay momentos en mi vida cuando la realidad de la cruz es como que un golpe fuerte me da y me derrumbo. No con tristeza, sino con asombro. Porque cuando realmente entiendes lo que Cristo hizo, que el creador del universo se hizo un bebé,
que el Rey eterno se hizo ciego, que el santo fue hecho pecado, que aquel que vive por toda eternidad experimentará la muerte, y todo eso lo hizo por mí. Hermanos, si la cruz no nos mueve, no hemos entendido lo que ello significa. Si nosotros, si tú y yo podemos hablar de la cruz sin emoción, no hemos comprendido la profundidad de lo que es la cruz. Si podemos cantar sobre la cruz sin una gratitud desbordante, estás dormido espiritualmente y necesitas despertar. Pablo lo dijo ahí en Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que nuestra única gloria sea la cruz, no nuestras obras, no nuestra reputación, no nuestros logros. Solo quiero al Cristo crucificado. Que el Señor les bendiga. Oremos, hermanos. Padre Santo, quiero a Cristo y a este crucificado, porque es el único en quien podemos encontrar descanso, consuelo. No hay palabras suficientes para agradecer lo que hiciste en la cruz. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Gracias porque cuando estábamos muertos, Señor, sí, muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida. Gracias porque cuando merecíamos tu ira, nos diste amor. Amado Jesús, gracias por beber la copa amarga de la ira del Padre hasta el final. Gracias por experimentar el abandono del Padre para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarlo. Gracias por ser hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en ti. Espíritu Santo, graba estas verdades, Señor, en nuestros corazones. Que la cruz no sea solo doctrina en nuestras mentes, sino fuego en nuestros corazones. Que nos mueva a la adoración, a la gratitud, a la generosidad, al servicio, a evangelizar a otros. Y si hay alguien en este lugar, Señor, que aún no te conoce, ruego que hoy sea el día de la salvación para ellos, y que vean ahí en la cruz no solamente la justicia, sino también la misericordia, no solo el juicio, sino también la gracia, y que hoy puedan confiar en Cristo. Y para aquellos que todavía están alejados, tráelos de regreso a casa. Recuérdale, Señor, cuánto les costaste. Y para los que ya te conocemos, renueva nuestro primer amor. Que nunca perdamos el asombro de la cruz. Por favor, todo esto lo pedimos en el nombre del crucificado y resucitado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.